¿Qué tal, amigos de Aló San Luis y de Ingenio Emprendedor? Bueno, el día de hoy tengo a Alan Cruz, bienvenido. Gracias, Verónica. Y bueno, nos va a platicar de una empresa que se dedica a crear, a enfocar, a encaminar emprendedores. Claro. Y bueno, a encontrar ese enfoque que a veces nos hace falta. Claro que sí, Verónica, gracias por el espacio, por el tiempo. Por fin ya se nos da tener la reunión el día de hoy. Y sí, claro que sí, platicarte de asesoramiento empresarial. Es un proyecto en el cual ya tengo 8 años trabajando, muy emocionados por platicarles a ti, a tu foro, todas las personas que te siguen, de lo que hacemos, de nuestro trabajo y por supuesto de cómo nosotros hemos construido una marca que ayuda a otras personas a alcanzar el éxito, sí desde lo profesional, pero también desde lo personal. Bueno, a mí primero me gustaría saber en qué le puede beneficiar a un emprendedor o a un profesionista ir contigo, porque pues sí, hay capacitaciones hay por todos lados, Claro. incluso podemos buscar en internet y todo eso, pero me gustaría que me dijeras por qué la gente necesita lo que tú haces. Muy bien, mira, en primer lugar te voy a decir por qué el servicio que yo represento o que yo hago es importante en general. ¿De acuerdo? Todas las empresas he visto desde el sector pequeño, mediano, grande, necesitan capacitación y consultoría en algún aspecto. Cursos de liderazgo, de procesos de trabajo, en el área operativa, en el área gerencial. En cualquier aspecto, las personas necesitan mejorar sus habilidades para seguir creciendo. Es ahí donde entran empresas y proyectos como el nuestro para darles esas herramientas y ahora sí llegar a otro nivel. ¿A qué nos referimos con otro nivel? Es decir, a un empresario, un emprendedor, una persona que solo tiene un proyecto, una idea de negocio. Yo creo que tú conoces y todos conocemos a alguien que siempre dice, yo lo digo en las fiestas, tengo una idea, tengo un proyecto, quiero hacer algo, tengo una idea, tengo un presupuesto, pero no lo sé enfocar. ¿De acuerdo? Empezamos desde ese punto, desde que solo tienes la idea. Después está otro sector, las personas que ya dieron ese primer paso y ahora son emprendedores o startups y son personas que tienen de 1 a 2 años de experiencia y ellos necesitan habilidades de dirección, toma de decisiones, delegar tareas, que son los problemas comunes en los que estas empresas se enfrentan. Después pasan la barrera de los 2 años y se enfrentan a otro tipo de problemas, es decir, ya es un negocio estable, ya es un negocio que produce, pero ahora tienen la barrera de seguir creciendo, de seguir aumentando producción, de tomar mejores decisiones para llevar la empresa hacia otro nivel. Iniciamos desde pequeñas empresas con 10 empleados, a 50, a 250, y entonces ya necesitan otro tipo de habilidades. ¿De acuerdo? Nuestras empresas como la mía u otro tipo de negocios que se dedican a la asesoría, a eso ayudan, a brindar asesoramiento para llegar a eso. ¿Por qué deberían venir con nosotros? Esa es la diferencia en donde nos enfocamos en el propósito empresarial, en el propósito de vida. Antes de brindar una estrategia, antes de brindar conocimiento, que bien lo dices, lo puedes adquirir de muchos lugares, nosotros nos enfocamos en si estás preparado también para adquirir ese conocimiento, si estás preparado para dar ese siguiente paso, si tienes las habilidades necesarias ya para desarrollarte en el futuro como un verdadero empresario. Bueno, y además, fíjate, yo lo platicaba hace unas semanas con unos amigos y me decían, es que fulanito no es buen jefe y que sus empleados son malos empleados. Y yo decía, no hay malos empleados, hay malos líderes. O sea, hay malos jefes. Entonces, si tú realmente sabes cómo liderar, cómo guiar a tu gente, vas a ir siempre hacia un buen camino. Cuando tú estás fallando como líder, entonces tus trabajadores se van o hacen flojean, se duermen en el escritorio, porque tú estás fallando. Y yo lo puedo poner aquí en un ejemplo bien sencillo. Claro. A veces llegas a una empresa, esas, no sé, un super servicio, un autoservicio. Tú vas ahí, por decirlo, al súper, y de pronto, por alguna razón, ocupas, porque te topaste con un mal empleado, que te trató mal, no sé, X. Dices, quiero hablar con el gerente.
y te das cuenta que el gerente tiene una súper pésima actitud. Y entonces estás viendo, o sea, ese trabajador es el reflejo de ese supervisor, de ese gerente, de ese líder. Y así vamos en una cadena hacia arriba de malas, pues gente que no está tan preparada para el puesto que tiene. Y hay muchos líderes que crecen o empieza a crecer la empresa de una manera que no se imaginaron y no se fueron preparando, así como con ustedes, que los empiecen a guiar para poder encontrar todas las herramientas posibles para poder llegar a una meta óptima y tener el personal adecuado, porque también es desde ahí, a veces hay personas que contratan empresas para seleccionar al personal y aún así dices, pero te estoy mandando el mejor empleado. Claro. ¿No funciona contigo? Sí. Me ha pasado que me han pedido recomendaciones y yo les digo, a ver, pero dime qué estás buscando, ¿verdad? Porque qué tal que yo doy una mala recomendación y ya también mi reputación y la de la persona, la de la empresa se puede ver perjudicado. Entonces siempre es necesario tener, para empezar, un perfil del puesto, tener las características específicas que tú esperas tener de ese empleado y por supuesto poner a un líder que pueda llevar a esas personas o a ese capital humano, a ese capital intelectual hacia un rumbo. Sí, ¿verdad? Claro, y además también tenemos que tener claro que, bueno, no todas las personas tienen la capacidad para ser líderes, no todos, claro. Pero algunos nacieron para ser guiados. Entonces, claro. esas dos combinaciones las tenemos que poder encontrar y necesitamos saber cómo hacerlo. Entonces, ahí me gustaría, ¿qué tipo de curso tienes, por ejemplo, para este tipo de misión? Ajá, de problemáticas, vamos a decirlo así. Mira, qué bueno que lo dices. Justo hoy, y yo creo que por algo pasan las cosas, platicaba con un proveedor de una empresa que es socio y aliado mío, y él me decía, es que sabes que tenemos problemas en cuestión de los vendedores, hay mucha rotación, lo que decías, tenemos falta de pues, entusiasmo, apatía, falta de compromiso, muchas cosas que llevaban a que esta área de ventas estuviera en constante rotación, tanto que yo perdí el contacto de estas personas por no saber quién era ahora mi nuevo vendedor, mi nuevo supervisor a cargo, o con quién comunicarme con la empresa. ¿De acuerdo? Investigando un poco me doy cuenta de que los gerentes son muy exigentes, de que la verdad llegan hasta un cierto punto a hostigar al trabajador, a presionar a los supervisores, el supervisor presiona a los vendedores presionan a los de reparto, y hay una cadena de malas decisiones, lo acabas de decir. Y eso es un ejemplo que yo lo viví el día de hoy, hace un momento. Y yo le sugerí, le dije, ¿sabes qué? Es que no están mal los empleados, yo los he visto, los empleados hacen su esfuerzo, los empleados quieren y desean lograr los objetivos de la empresa. Como decías tú, no hay empleado malo, pero no les están dando las herramientas adecuadas para lograr esos objetivos. ¿Y qué servicio ofrecemos nosotros? Tenemos dos. Casualmente estamos trabajando en un caso relacionado a este curso, se llama Liderazgo y Comunicación Organizacional. Liderazgo y comunicación. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona que ejerce la autoridad y les voy a dar un consejo y una recomendación. ¿Ustedes creen que el liderazgo, se los pregunto al público y al equipo, ¿el liderazgo se da o se gana? Vamos a empezar por ahí y retomamos. Bueno, es que también tienes que tener la capacidad. O sea, si tú vas a ser el líder, hay quienes tienen un puesto de liderazgo porque dicen, tú tienes el perfil para esto y lo ponen, pero no tienen la capacidad para ser líder. Claro. Son dos cosas diferentes. Es como, siempre lo he dicho, una cosa es saber enseñar, y otra cosa, tener el conocimiento. Son dos cosas o sea, que si van juntas, claro, qué emoción, qué padrísimo, pero no sucede siempre. Y lo mismo sucede, o sea, no porque tengas la preparación significa que tienes la capacidad para ser líder. Claro. No todos tienen la capacidad para ser líderes. No, y sucede una cosa, tú dijiste la palabra clave, lo pones. Es decir, las empresas designan a una persona y le dicen, ¿sabes qué? Ahora vas a estar a cargo de 100 personas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué crees? Tú le estás dando un puesto de autoridad. En tu estructura organizacional estás dando un puesto de mando, pero lo pones. El liderazgo
o el respeto, todo eso te lo da la gente, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes llegar y poner a una persona, pero ganarse ese respeto y ese liderazgo va a depender de que la gente lo apoye, lo quiera, lo respete. De su capacidad. De su capacidad. Es decir, un líder, lo mencionábamos por ahí en un curso, se trata de 4 o 5 cosas. Ayuda, motiva, inspira, impulsa y desarrolla a su equipo de trabajo. Todo eso hace un líder. Y cuando las personas se sienten en conjunto con un líder, en sinergia con su líder, obtienen resultados. Bueno, también creo que parte de, me imagino que también lo enseñas, es parte de ese liderazgo también es escuchar a las personas que tienes a tu alrededor, porque a veces de pronto, o sea, por ejemplo, yo lo he visto en empresas donde dicen, es que esta persona me está fallando, me está llegando tarde, no sé qué, y lo ven como un problema. Entonces yo digo, espérate, siéntate, platica con esta persona, pregúntale cuál es su problemática, y la mayoría de las veces se soluciona muy fácil, pero se necesita escuchar a las personas para poder llegar a ese punto. Claro. Mira, esto sucede en todas las empresas. Lo he visto donde yo he participado y en empresas donde me ha tocado ir a visitar. El departamento de recursos humanos muchas veces no está bien desarrollado. No voy a decir nada de mis colegas. Un saludo, tengo muchos colegas de... ¡Saludos de recursos humanos! De recursos humanos, incluso de mi generación en la Facultad de Contaduría y Administración. Faltó comentar un poquito el contexto. Muchos se dedican a esa área y te voy a decir una cosa, te puedo contar una anécdota, está muy padre, ¿eh? Una persona increíble, una vibra, me recuerda mucho a ti, la sonrisa, la actitud, llega, saluda, la persona, por respeto no voy a decir su nombre, me acuerdo perfectamente, fulanita, ¿no? Llegaba... O sea, es mujer. Sí, claro. Por lo general asocias a RH a ese género, ¿no? Bueno, pero vamos a decirlo así. Una actitud brillante, sociable, te saludaba a todo el mundo, rápido se hacía amigo. Las personas de la empresa detectan que tiene esa habilidad y le dicen, ¿sabes qué? Tú como tienes esa comunicación, te vamos a encargar de nóminas, porque nóminas es un departamento donde llegas y hay muchas quejas, hay mucha grilla, retardos, justificantes realmente que no son válidos, temas que te tienes que meter del día a día y del diario con los trabajadores. Cuando es una empresa muy grande, te estoy hablando que en esta empresa había 3 turnos, para que veas, problemas. Había líder de departamento, había supervisor del supervisor, había una cantidad enorme de personas. Y no pasaron 3 meses, te lo juro, no pasaron ni 3 meses, su brillo se bajó, se acabó. Su actitud también ya era un poquito más a la defensiva, ya no estaba tan atenta a las dinámicas de la empresa, tenía demasiado trabajo, hacíamos reuniones para retroalimentar, ya no participaba porque ella estaba enfocada en su departamento, al grado de que pidió o una auxiliar o de plano desistir de ese puesto. ¿Por qué? Por la carga. Pero ahora, con el tiempo, reflexioné qué fue lo que pasó. ¿Dónde estuvo el problema? Detecté, y lo he detectado en muchas empresas, que fue la falta de procesos, la falta de reglas de escalación, de saber cómo solucionar problemas, de cómo darle un beneficio al trabajador a través de la paciencia, de la empatía, del escucharlo, de saber sus problemas, de antes de darle un castigo, una sanción, primero preguntarte qué es lo que le está pasando a tu colaborador. Sé que es difícil para las personas que tengan un cargo de muchas personas, a lo mejor no lo puedes hacer con todas, pero sí, esto pasa mucho en las empresas grandes, cuando vas en el pasillo, ves a un colega, nada cuesta saludarlo, preguntarle cómo está. Yo sé que los líderes tienen muchas decisiones que tomar, pero ser empáticos, saber escuchar, saber tomar decisiones respecto a cómo apoyar al trabajador, impacta en eso que tú mencionaste. Pero también en ese punto también se tiene que tener, bueno, vas aprendiendo, esto te lo da la experiencia y te lo da el tiempo, es el poder saber leer a las personas. Y entonces de pronto llega alguien tarde y sabes qué le pasó. O sea, lo sabes leer. Y entonces vas a poder solucionar ese problema. Y te lo digo, o sea, puedes tener muchísimos empleados, pero tienes que ir preparando
así como dices, hay que delegar, Ujú. hay que saber preparar y capacitar a la persona que sigue abajo de ti para que vayan siendo como tus ojos y vayan teniendo esa misma mentalidad y esa visión, porque si no, volvemos a lo mismo, o sea, es un engranaje, falla Claro. uno, falla todo, y de pronto pues se va perdiendo la comunicación, y lo puedes ver en empresas que dices, ¿qué fue lo que falló en esta empresa que era tan exitosa, llevaba 20, 30 años, qué pasó? Que bueno, el que siguió era el hijo, y el hijo no ponía la misma atención que ponía el papá, no Claro. tenía la misma pues, Energía, hambre interés. de las cosas, y no ponía atención a los detalles, entonces fue perdiendo el liderazgo, no lo fueron respetando, porque como dices, sí se gana, Claro. pero lo vas ganando en medida de tus capacidades, y no es tanto de los conocimientos, No. porque tú como en esta área me podrás decir cimiento, hay personas que pueden no tener la preparación exacta que se requiere para un puesto, pues lo pueden aprender en el proceso, pero tienen el carácter de liderazgo y el carisma para la gente, y entonces van obteniendo las dos cosas, pero alguien que esté muy preparado, pero que no tenga estos dones, no lo va a tener nunca. No, claro que no. Bueno, hay que enfocar lo que acabas de decir. Hay dos tipos de líderes. Hay muchos tipos, pero yo te lo voy a comentar en dos. El que se enfoca en el resultado es esa persona que efectivamente se preocupa por el crecimiento, se preocupa por que las cosas salgan bien, a lo mejor por entregarle bien al cliente, se preocupa por aspectos de afuera, de adentro hacia afuera de la empresa. ¿De acuerdo? Pero y lo interno es lo que tú mencionas, es lo que hay que trabajar. Cuando tú tienes un sistema de departamentos o un sistema de delegados o personas encargadas, un buen equipo de trabajo, en esta empresa voy a mencionarlo mucho porque me gustó demasiado su administración. Había una salita que se llamaba War Room, es cuarto de guerra, y ahí se metían todos los gerentes y se encerraban 1 o 2 horas a planear. Eran 2 horas de pura planeación y donde sacaban resultados, sacaban datos, arrojaban información y en base a eso se tomaban decisiones. Lo que me gustó fue que cuando el gerente se acercaba ya tomaban en consideración a los empleados, ya tomaban en consideración algunas quejas, observaciones, fallas, y eso alimentaba o retroalimentaba de manera correcta a la empresa. Es por eso que pues yo los invito, ya sea con mi empresa, con cualquier otra, a que continúen capacitándose, continúen leyendo, aprendiendo, escuchando a las personas correctas en el ámbito del liderazgo. Hay muchos autores, hay mucho contenido en redes sociales positivo, agradable, que te puede gustar y te puede servir para desarrollar esas habilidades como líder. Y voy a ponerte un ejemplo, ¿te parece? Un ejemplo de una persona que era un líder. El mayor, un ejemplo que te puedo dar del más grande líder que tenemos o del que hay registro es Gandhi. Esta persona, hay una anécdota, le decían, ¿sabes qué? Tienes que ir a detenerlo porque está haciendo un caos. O sea, esta persona está saliendo a la calle a dar abrazos. Y yo, ¿cómo que abrazo? Sí, él sale y llega un oficial, llega alguien y le da un abrazo, o sea, simplemente lo abraza, le transmite paz, le transmite confianza, le transmite seguridad. Y él le dice, ¿sabes qué? Las personas necesitan eso, ve y vuelve a hacer, pero con otras personas, ¿no? Y eran 10, eran 100, eran 1000. Al principio no hicieron tanto ruido, pero cuando ya fueron 10,000, cuando ya fueron 100,000, cuenta la historia que en esa manifestación, cuando él consigue su hazaña, ya eran 2 millones de personas que lo seguían. Wow. Y entonces decía el militar, es que no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pues porque llega y si queremos hacer algo malo, él nos abraza, o sea, no vamos a poder hacer nada con él. Él era un líder que inspiraba a hacer lo correcto, ¿de acuerdo? Era un líder que inspiraba seguridad, transmitía paz, transmitía armonía, y eso lo sentían todos, por eso seguían ese ejemplo, porque se sentían así. Entonces, ¿qué pasaría si transportamos ese tipo de liderazgo a nuestras empresas de hoy en día? Pues es que ese es el punto, que las personas pasaría esto, las personas estarían en un lugar de trabajo donde se sienten felices, que si tú logras que la gente esté haciendo lo que tiene que hacer, esté produciendo lo que tiene que producir y además la gente se sienta feliz,
Entonces estás asegurando que esa empresa va a estar en el éxito por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener trabajadores, va a tener gente, una, leal a la empresa, dos, que no está queriéndose ir, no está desenfocada y va a seguir produciendo y generando más personas que estén en esa misma frecuencia, justo como lo estás diciendo del abrazo. Que sucede, pues lo vas compartiendo, vas haciendo expansivo eso. Claro. Y eso hacen los buenos líderes. Estás poniendo el ejemplo. Claro. Estás haciendo lo que dice el primer paso, inspirar. Inspirar a que los demás quieran seguirte para tener ese mismo canal. Y ahora cuando tú pones, se llama dos tipos, te hablé de los dos tipos de liderazgo, se llama enfoque al resultado y enfoque humanístico con resultados. ¿De acuerdo? Este humanístico con resultados es el que ha demostrado ser más eficiente, sin embargo, en Latinoamérica, no sé por qué, en todo Latinoamérica no se ejerce como tal. Esto es un poquito un modelo más de Europa, pero por supuesto que hay empresas que aquí ya están tomando ese modelo. Y te dice que hay ocho pasos de este modelo. Y uno de los primeros es escuchar. Lo dijiste muy bien. Modelaje, ser el ejemplo, es decir, tú primero ser la persona que llega temprano, tú primero ser la persona que da las ideas, que propone, que se preocupa por los demás, que está dando una mano a los compañeros. Eso es muy importante. Y entre los cuales te puedo mencionar unos más. Era la adaptación, la capacidad de adaptarse a los cambios que hoy estamos viviendo en las empresas. Y eso es un punto muy importante que quiero tocar. El cambio de Pero lo que era... te voy a decir, dime. Vamos a tocarlo así, porque el siguiente no nos vamos a quedar con este capítulo, vamos a enfocarlo justamente en los retos de las empresas. En los nuevos retos de la administración. Claro, entonces ahorita vamos a grabar otro capítulo en el que vamos a hablar de eso. Perfecto. Entonces, continuemos. Sí, ¿te parece? Me gustaría también comentarte que en nuestra empresa, afortunadamente, tengo un equipo de trabajo que cree y que sabe que para nosotros el propósito es lo más importante. ¿De acuerdo? Encontrar el propósito de las personas. Hay muchas anécdotas, muchas historias. Otra de las cosas que hacemos es que también hago conferencias. Entonces, en esas conferencias muchas veces dar mucho contenido, de mucha información, pues puede ser pesado, y lo hacemos más dinámico. Entonces contamos muchas historias de reflexión, de cómo se puede hacer una analogía de una historia y pasarlo a nuestro ámbito profesional, ¿no? Y en esto del propósito, pues las personas creen y confían verdaderamente en que nuestra idea es encontrar un propósito, un rumbo práctico para las personas, enfocarlos a un proyecto si así deseas hacerlo. Tú lo mencionaste, no todas las personas desean o quieren construir empresas. Hay personas que son muy buenos colaboradores y esos son manos derechas que te solucionan la vida. Yo quisiera encontrar 10 de esos porque realmente las empresas crecen cuando tienes ese tipo de capital humano de tu favor. Y una de las cosas que yo digo, te lo paso como ventas ahorita que lo toco, es cuando hago una conversación, una charla con un cliente nuevo, yo les digo siempre a forma de broma, ya cuando casi dijeron que sí, es qué bueno que me contrataste tú o que me conseguiste tú y no tu competencia. Vas a ver cómo vamos a crecer juntos, vamos a llegar a otro nivel. ¿Por qué? Porque los apoyo desde un aspecto personal, profesional y luego trascendental. Me gusta que las empresas se mantengan, trasciendan, superen esa barrera de los 2 años, luego de los 5 años, sigan ejerciendo sus actividades. Digo, yo tengo 7 años ya ejerciendo esta actividad, entonces a los 2 empezamos a ofrecer servicios y desde ahí yo he visto que las empresas que hemos asesorado, afortunadamente, muchas de ellas todavía están en operaciones y teniendo éxito. Oye, bueno, pues dime dónde te localizan, qué tal ahí está un empresario, un emprendedor o alguien que apenas tiene esas ideas y quiere organizarlas. ¿Dónde localizan tu empresa? ¿Cómo te contactan? Muy bien, mira. Locales y de todas partes del mundo, porque pues también atiendes vía remota. Claro, se puede hacer. Ahora con la tecnología pues es mucho más fácil. Tenemos nuestras redes sociales principalmente, que es el canal de comunicación directa, es asesoramiento empresarial en Facebook y asesores con propósito en Instagram.
Ahí nos pueden encontrar. También tenemos, obviamente, no hay problema compartir mis datos personales al final o ahí en la descripción del video. Vamos a estar a sus órdenes. Nuestra empresa actualmente pues está ubicada en mi domicilio personal, en Soledad Graciano Sánchez, aquí en San Luis Potosí. Ahí tienen una persona que puede escucharlos, entenderlos, comprenderlos, porque yo también fui emprendedor. Yo también fui una persona que inició varios proyectos desde muy temprana edad. Otra cosa que me gustaría mencionarte es, pues también vengo de una familia que le gusta mucho el emprendimiento, entonces tengo excelentes maestros y hay muchas recomendaciones, muchas cosas, mucha información, herramientas prácticas que podemos brindar para ustedes. Pues muchas gracias. Verónica, muchas gracias a ti por el espacio. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo y vamos a continuar. Muchas gracias.